Buenos días, mi nombre es Luis Antonio Urreta Ávila y yo les voy a hablar sobre la acidificación oceánica en la cuenca del Pacífico nororiental mexicano. Bueno, empecemos. La cuenca del Pacífico se caracteriza por tener una gran variabilidad en el campo de viento. Esto determina en gran medida el intercambio de gases a través de la interfaz océano-atmósfera. En dichos intercambios de gases podemos encontrar el intercambio del CO2 atmosférico hacia el océano. Debido a su rápida capacidad de transferencia, el CO2 del océano se ha considerado como un depósito activo de este gas invernadero, en comparación con la litosfera, ya que en el océano la distribución del CO2 es más heterogénea que en la atmósfera. Ok, otro factor importante a mencionar es la dinámica del sistema de la corriente de California y su relación con el intercambio de CO2 atmosférico. La corriente de California, que vemos en línea azul, transporta agua fría proveniente desde el subártico hacia las costas de la península Baja California. El flujo de la corriente se intensifica durante la primavera y principios del verano. Esto es debido al efecto de los vientos dominantes del norte y del noroeste. Esto genera intensas urgencias costeras, que podemos observar este fenómeno aquí en la bahía de Ensenada. En la cuenca del Pacífico Norte es posible distinguir dos escenarios donde se han presentado urgencias. El primer escenario es con aguas con alto contenido de CO2 asociado con una baja temperatura superficial y valores muy altos de la presión parcial del CO2, donde se sugiere una surgencia costera reciente, cuyo resultado será una exportación del exceso de CO2 hacia la atmósfera, identificando dicha zona como una fuente temporal del CO2. El segundo escenario analiza bajas concentraciones de la presión parcial del CO2 asociadas también con temperaturas superficiales bajas y altas salinidades, pero con altas concentraciones de clorofila A. Se sugiere una postsurgencia con un desarrollo intenso de fitoplancton, o sea, luz y nutrientes, cuando estos tienen luz y nutrientes suficientes, y con la consecuente elevación del CO2 vía fotosíntesis en la zona costera hasta alcanzar valores de las presiones parciales del CO2 por debajo de sus puntos de equilibrio, convirtiéndolos temporalmente en zonas de surgencias costeras, convirtiendo las zonas de surgencia costeras en sumideros de CO2 atmosféricos. Aquí podemos observar que tenemos las corrientes, los giros geostróficos en la parte final de Baja California, en la segunda mitad de Baja California Sur, y podemos observar estos dos giros principales aquí, que son giros ciclónicos, anticiclónicos. Estos giros anticiclónicos se ven asociados directamente en elevaciones de temperatura. Podemos ver que las zonas cercanas a los giros poseen temperaturas del lado del Golfo de California mayores a 20-21 grados y del lado del Pacífico son más frías. Esto debido a las aguas acarreadas por la corriente de California y disminuyen su temperatura conforme varía estacionalmente. Haciendo también que por aquí se encuentra la zona de transición de las aguas superficial subtropical con la masa de la corriente de California. Podemos ver aquí la variabilidad de salinidad que fluctúa conforme al aumento de la temperatura. Entonces podemos ver que a mayor temperatura hay también mayor salinidad. Esto se cumple tanto en la cuenca del Pacífico de igual magnitud que en la salida del Golfo de California. Y en cuanto a la variabilidad de la isopigna, podemos observar que esta no varía tanto como los otros factores que analizamos. Podemos ver que va desde los 0 hasta los 120 metros y la mayor de las variaciones se encuentra aquí en 50, que esta isopigna se desplaza hacia el Pacífico a los 50 metros de profundidad y a los 70 metros de profundidad se desplaza en lo que viene siendo en primavera hasta el verano.
se desplaza de esto hasta cerca de Tehuantepec. Okay. El aumento del CO2 en la atmósfera ha ocasionado, como se sabe, un desequilibrio en los sistemas marinos y acuosos, ya que este compuesto se disuelve en la superficie del agua y este hace que cambien parámetros importantes tales como el pH. El ciclo del carbono normalmente está dividido en dos grandes componentes, que son la bomba biológica y la remoción de elementos por depositación. Aquí esto se encuentra en discusión porque a varios autores toman que la remoción de elementos por sí es una parte de la bomba biológica, o sea, que dentro del ciclo de la bomba biológica ya se incluyen los elementos por depositación. Y otros lo separan como dos eventos distintos. Ok, aquí podemos observar una relación que de hecho está en la portada del libro de Milero, muy interesante, que a partir de, esto ya no refleja desde el auge de las eras industriales, pero a partir de 1950 se ha notado lo que vemos en morado es el CO2 atmosférico y lo que vemos en azul es la presión parcial del CO2 acuoso. Y vemos que estos se ven correlacionados de forma directa y fluctúan de forma inversa respecto al pH, que es lo que tenemos en verde. Este tipo de comportamiento se ha observado que va aumentando, es decir, que va aumentando el CO2 y disminuyendo el pH, y no ha habido una disminución desde los años 50, es decir, que cada año aumenta. Ok, esto radica en un grave problema, dado que la reacción óxido-reducción que sucede es que cuando el CO2 entra en contacto con el agua, este genera ácido carbónico y el ácido carbónico se disuelve en lo que es bicarbonato de sodio y carbonatos y al realizar esta reacción química se liberan iones de hidrógeno y mientras más iones de hidrógeno hay en la atmósfera, estos generan que se cause una acidificación en los océanos, que es el grave problema que tenemos ahorita. Ok. En la cuenca del Pacífico Norte tenemos una distribución de la presión parcial del CO2 similar a la temperatura superficial. La variabilidad de las presiones parciales del CO2 y los flujos de CO2 es muy alta cercano a la costa. Normalmente es cercano a la costa, como podemos observar aquí. Y están asociadas con las bajas temperaturas, como les mencionaba anteriormente. Y relativamente pues una alta salinidad. Ahí es cuando estamos relacionando lo que es la temperatura. O sea, se asocia, las altas temperaturas están asociadas a la acidificación de forma indirecta. Estos factores son característicos de eventos de surgencias costeras frente a Baja California, que algunos autores exclaman que las bahías sirven como trampas de surgencia. Es un dato muy interesante, puesto que en las zonas de bahías sirven como zonas de atrapamiento y hay surgencias más intensas. Ok. Estos factores son característicos de eventos de surgencias costeras frente a Baja California y están localizados en la región norte. Las aguas con menor profundidad dentro del sistema de la corriente de California se insaturaron con mayor frecuencia y durante más tiempo, según Philly y colaboradores en 2016. Aquí pues como podemos ver en la imagen pues se observa esta correlación de la presión parcial del CO2 con las zonas de temperatura superficial y podemos ver donde hay mayor temperatura pues se observa una elevación en la presión parcial del CO2. Ok, en cuanto a la sedimentación del carbono orgánico, tenemos que el carbono orgánico y el carbonato de calcio en sedimentos están vinculados al ciclo del carbono y a la regulación del CO2 atmosférico, según de Villiers en 2005. Las herramientas biogeoquímicas nos proporcionan a nosotros información sobre los ciclos del carbono y las relaciones que estos tienen con la productividad primaria, la exportación y el enterramiento del carbono orgánico, que esto es parte, como les mencionaba, de la bomba biológica. Este enterramiento de carbono sucede con lo que se le llama la nieve marina, que son los restos de organismos como fitoplancton o restos de desechos orgánicos que hacen y se van precipitando conformemente a la profundidad.
hasta que llegan hasta el fondo y retroalimentan el fondo marino, y estos por circulación o en eventos de surgencia pues vuelven a ascender en procesos de muy largo tiempo. Okay. La tasa de acumulación de carbono orgánico a lo largo del Pacífico nororiental mexicano muestra una gran tendencia a disminuir conforme aumenta la profundidad. La remineralización es responsable del reciclamiento de los nutrientes, los cuales regresan a la zona fótica en forma de surgencias. Es lo que les mencionaba hace rato. Y pues esto es todo de mi parte. Mucho gusto. Y gracias. Espero sus preguntas.